Os saludo. Hoy vamos a intentar mejorar nuestra capacidad de mirar los árboles. Para realizar un trabajo de forestación bien hecho hay que saber mirar los árboles, observarlos, tener un conocimiento experiencial de sus realidades y no simplemente guiarnos por algún manual de instrucciones de cómo coger bellotas, cómo ponerlas en el suelo, etc. Lo primero es entenderlos. Entender cómo funciona el arbolado, cómo funcionan los quercus y a partir de ahí extraer nuestras propias conclusiones de cómo hacer la forestación de la mejor manera posible. Estamos ahora en un cerro próximo a una gran ciudad y justamente en la orientación sur. Eso significa que este cerro en verano se lleva una gran cantidad de sol y de calor y provoca en los árboles que hay aquí un estrés hídrico muy fuerte. Eso explica algunos de los fenómenos que vamos ahora a observar. Por tanto, eso también nos indica que no debemos poner inicialmente bellotas o plantones de quercus en aquellos lugares similares en los cuales el sol realmente hace una función destructora. Veamos esta encina. Esta se puso ahora hace unos 15 años a partir de un plantón, de una plántula que sería muy similar a esta que se puede ver aquí. Esta no ha crecido absolutamente nada, lleva 15 años aquí y tiene la altura de una encina de aproximadamente 2 años, 2 sabias. Esta ya es una encina en chiquitito, pero tampoco ha crecido más. Si observamos con detenimiento, vemos que, aunque ya es casi la época de la bellota, no tiene bellotas. Eso también es un síntoma de que este árbol pues tiene dificultades para crecer y para fructificar. Aún así es de las más sanas de toda esta zona y que ha aguantado 15 años sin secarse, sin morir, pero al mismo tiempo sin avanzar ni tampoco ser capaz de reproducirse. Aquí se hizo una buena plantación forestal. Encontramos también estas aquí que han tenido peor suerte. Esta la vemos, pues nada, ha crecido un poquito. Aquellas de por allí han crecido quizá 10 centímetros, pero claro, 10 centímetros en 15 años, que tenían que tener ya en condiciones normales 3 metros de altura, pues no es plan. Si esta está en una situación un poquito mejor, es porque aquí unos pinos de repoblación la protegen de lo peor del sol en verano. Y por tanto, cuando vayáis a un sitio, como por todas partes hay pinos de repoblación, si podéis jugar con esta posibilidad de que en el peor momento del centro del día, de los meses de junio, julio y agosto, uno de los pinos o varios la proteja, pues esto sería mejor. En los momentos que estamos ahora inicialmente, cuando la península ibérica se está aridificando y desertificando a marchas forzadas, hay que procurar que los cerros empecemos a forestarlos por el lado norte y el lado oeste. El lado norte sufre mucho menos el calor en el verano y el lado este igual. Y dejar para una etapa posterior, bastante posterior, en años, el poner en el lado sur y en el lado oeste, porque el factor limitante ahora del crecimiento de los quercus básicamente es el calor y el sol. Se ha producido un fenómeno muy preocupante de ampliación en el tiempo de la sequía estival, que, como yo demuestro en mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, en el siglo XVIII apenas ocupaba un mes y ahora ya se sitúa en 3 o 4. Eso significa que los arbolitos pues no son capaces de crecer, o si crecen pues no son capaces de fructificar y crecen muy poquito. Es decir, se quedan tan debilitados por esos 3-4 meses sin agua que se les colapsa el sistema suyo de subsistencia. ¿Cómo resolver esto? Pues no hay otra fórmula más que seguir forestando, porque si no la sequía estival, que es causa de la pérdida de
mucha masa forestal también es consecuencia, porque según se va eliminando el bosque, el monte autóctono, pues se va produciendo una sequía estival mayor, porque los árboles son causa principal de humedad y de agua de diversas maneras, asunto de lo que luego podemos hablar un poquito. En esta zona que estamos, orientación sur, pues encontramos muchos árboles, luego veremos allá abajo, arbolitos pequeños de encinas. El intento fue bueno, pero realmente no era el sitio adecuado y sobre todo en un lugar con tanta pendiente que hace que, claro, el agua, a pesar de que les pusieron aquí un alcorque, varios alcorques para que aguanten el agua, pero claro, si no hay agua, pues por mucho que se le haga el agujerito, la cosa no funciona. Sí quiero decir que la encina esta, no sé si se verá, al tener las hojas pinchosas, significa que son encinas adecuadas. Cuanto más xerófita, creo que se dice la palabra, es decir, cuanto más adaptadas a la sequía esté un árbol, mejor aguanta la sequía. ¿Y cómo podemos saberlo? Pues por la hoja. Tocamos la hoja y entonces encontramos que debe ser relativamente pinchosa y debe ser también como muy dura, muy coriácea. En este tipo de encina es pinchosa, pero no es suficientemente coriácea, así pues no es para un lugar tan seco como este. La elección del tipo de encina o de otros quercus a poner en cada sitio es importante y esto nos lleva a comprender mejor cómo funciona la naturaleza. ¿Cómo podemos saber esto? Pues lo podemos saber a través de la observación de las hojas. Estas no son suficientes, también es verdad que estamos en un momento del otoño en que ha llovido y entonces la hoja, cuando recibe una carga suplementaria de agua por las raíces, pues se reblandece un poco, ¿no? Si hubiéramos venido en pleno mes de julio o agosto, pues estaría más dura, ¿no? Entonces tenemos que saber encontrar el lugar adecuado, el tipo de bellota adecuada para poner en cada sitio, y esto tiene una lógica que podemos irla encontrando pues con nuestra propia cabeza sin más. Hemos descendido un poquito en el cerro este, como decía hace un instante, orientación sur, y nos encontramos aquí una zona donde se pusieron más encinas a partir de plantones de 2 años que tampoco han crecido. Algunas, como aquella de allí, se han secado y otras sobreviven de mala manera. Incluso, pues, esta tiene un aspecto muy macilento y me preocupa su futuro, ¿no? También aquí está mal elegido el sitio porque no hay pinos que protejan esto en verano. Entonces aquí hay una masa de plantas, de pequeñas encinas que no recibe protección. Incluso si se observa, el problema del sol y del calor es tan tremendo que toda esta zona tiene menos hierba que, por ejemplo, aquella de allá arriba, porque bueno, el sol lo mata todo, mata los microorganismos del suelo, lo destruye y a partir de ahí pues se crea un tipo de suelo tan degradado y unido a la falta de lluvia hace que las encinas pues no prosperen. Para mí ya es asombroso, ¿no?, que hayan sobrevivido, por ejemplo esta, que puede ser probablemente porque hicieron un hoyo profundo y las metieron a fondo, para que las raíces fueran a buscar el agua en zonas quizás hasta de 1 metro de profundidad. Pero claro, 15, 16, 17 años después, que es más o menos cuando se pusieron, pues no es plan, ¿no? Aquí también hay otro defecto, están demasiado juntas, por ejemplo, pues esta no, están muy cerca, esto no se debía de haber puesto tan cercano, ¿no? Se tenía que haber diferenciado. Quiero decir que en los libros se nos dice que solo hay 2 especies de encinas, la Quercus siles siles y la Quercus siles bellota. La primera más bien es del este de la península ibérica y la segunda del resto. Pero bueno, esto son cosas de libros, ¿no? En la realidad hay muchas variedades de encinas, de la misma manera que hay muchas variedades de olivos. Tenemos la variedad cornicabra de olivo, la variedad picual, la variedad manzanilla, y en las bellotas igual. Mirad, todas estas son bellotas de encina. Entonces las diferencias son notables. Por ejemplo, esta es enorme.
¿no? ¿Por qué? Porque es de una encina bastante antropizada, es decir, los seres humanos han ido haciendo una selección de este tipo de árbol para producir una bellota, digamos, que tenga buen bocado, que se pueda comer tanto por las personas como por los animales. Entonces surge una bellota pues, de este tamaño, pero esto, digamos, es una bellota poco natural. Lo que se buscaba era una bellota gorda y una bellota dulce. Pero hay otras más agrestes, más silvestres, que como las que os voy a enseñar, por ejemplo esta. Observad la diferencia que hay, esta es pequeñísima. Esta, digamos que es una bellota más primitiva, un tipo de encina mucho más primitiva, más adecuada a lugares muy secos. Por tanto, cuando vayáis por ahí, tenéis que fijaros en qué lugar estáis cogiendo las bellotas y el tipo de bellotas para que se adapte a las condiciones. Si queremos forestar un sitio como este, que es un sitio con mucho calor y al mismo tiempo con una tierra de una calidad deplorable, pues entonces es mejor que nos sirvamos de especies muy, digamos, muy rústicas como esta, y nos fijemos en las hojas. Hojas pinchosas y hojas duras indican una capacidad de resistencia al calor y al sol mucho más que otras de hojas carnosas, donde los pinchos, estos pinchos pequeños, pues son menores. Luego, pues todas estas son de encina, todas las bellotas que tengo aquí en este frasquito, menos esta que es de alcornoque. Se ve también diferencias, el alcornoque es quizá el quercus más distinto de los otros cuatro, pero al cogerlas tenemos que tener en cuenta pues dónde las cogemos y dónde las ponemos. Sería conveniente siempre que hiciésemos como los arrendajos, que ellos pues ¿cuánto se pueden mover? Pues a lo mejor 5 kilómetros, 7 kilómetros, y entonces busquemos para poner bellotas cercanas, porque son el resultado de unas condiciones climáticas y del suelo. También es verdad que en 5 o 7 kilómetros el suelo, las características del suelo puede variar, pero eso ya es una cuestión que lo observéis más, ¿no? Tengo aquí más bellotas de estas, y incluso, mira, tengo aquí una que esto es un picotazo de un arrendajo. Aquí veis, ¿no?, que el arrendajo pues le ha pegado un picotazo y luego pues lo ha abandonado. Observar que se dice que un arrendajo en una temporada de la bellota puede guardar hasta 30 kilos, esto es una cantidad notable, ¿no? Al recogerlas también tenéis que fijaros en los agujeros, claro, en los agujeros de los parásitos. Aquí veis cómo esta bellota está parasitizada, esta no vale, esta no germina. Puede ser en circunstancias excepcionales, pero es mejor no cogerlas. Entonces, cuando nos pongamos a la tarea de coger 10 kilos, y si queréis 20 mejor, y si queréis 100 mejor, ¿no?, pues entonces estas tienen que ser dejadas de lado, ¿no? Observar aquí incluso también las bellotas de las especies, digamos, más rústicas, más primitivas, como esta que es tan chiquitita, también está parasitizada. Lo mismo puede decirse de los tipos de quercus, ¿no? No es igual una encina que un quejigo, que un roble, que una coscoja. La encina es todoterreno, pero no aguanta una cantidad de agua mayor de 550, 600 litros por metro cuadrado. Así pues, tenéis que estudiar cuando vayáis dónde ponéis la encina, ¿no? El quejigo no soporta tanta sequía como la encina, pero aguanta luego más humedad, y el roble igual. Luego la coscoja es, digamos, el quercus que más padece con tranquilidad la sequía, y da unas bellotas pues muy amargas, que prácticamente no son comibles, ni siquiera desamargadas, y también son pequeñas, ¿no? Y luego, pues como decía antes, el alcornoque es otra historia. Aquí, si observáis, ¿dónde las hubiera puesto yo? Pues si las tengo que poner en una orientación sur, es mejor ponerlas en una parte baja, porque hay la poca agua que llueve en las 2 o 3 tormentas de verano que hay ahora, pues se acumula allí mejor. Entonces hubiera sido mucho mejor ponerlas allí y no en esta parte, unos metros más para abajo, y buscando siempre la protección de algún árbol que haya o en ciertas condiciones, porque el proceso forestador tiene que ser de lo fácil a lo difícil. Como tenemos una Iberia, una península ibérica que ha sido destrozada por la acción básicamente de las instituciones estatales, y el sistema fiscal ha sido destrozada en lo arbóreo, pues tenemos que empezar por el lado norte, que sería el otro lado de este cerro, y el lado este, que sería el lado de allí. Y entonces desde ahí
Cuando al cabo de 5, 6, 7 años consigamos ya tener algunas quercus que estén ya operativos, en el sentido de que produzcan bellotas germinantes, entonces ya nos iríamos pasando pues al lado oeste, que siempre tiene un poquito menos calor en verano que el lado sur, y finalmente al lado sur. Todo esto se tendría que cumplir en un ciclo de 20, 25 años, y tendría que haber una movilización popular enorme. En un último documento decía que si llevásemos adelante lo de los 100.000 personas cogiendo 10 kilos, de ahí saldría unos 50.000 quercus. 50.000 quercus, esto es mucho, pero también es poco. Quiero decir que el esfuerzo tiene que mantenerse durante mucho tiempo, incluso una generación detrás de otra, para recuperar el bosque autóctono que todavía en el siglo XV, como cuento en mi libro que he enseñado antes, Naturaleza, Ruralidad y Civilización, llegaba desde los Pirineos hasta Gibraltar, según un viajero alemán que recorrió la península ibérica y dijo: siempre he ido debajo de árboles. Y incluso hay descripciones de pueblos que conozco yo en el siglo XIX, en la segunda mitad, donde te decían: he ido de tal a tal pueblo y todo el rato debajo de las encinas. Yo me he hecho esos mismos caminos y no he encontrado ninguna encina. Es decir, ha sido aterrador el proceso deforestador que se ha sufrido, ¿no? Sobre todo a partir de la ley de desamortización civil de 1855, esa ley infame, atroz, repugnante, biocida, que fue impuesta por el liberalismo, este liberalismo que nos cuentan que es tan maravilloso, que nos da las libertades, que nos salva del feudalismo y todas esas tonterías, pues lo que ha hecho, todo eso son tonterías, pero la realidad es que ha destruido el país en el terreno medioambiental. Bueno, aquí he puesto las bellotas para que las veáis mejor. Estas son las ideales para el consumo humano y estas son las más rústicas. Estas quizás requieren unas condiciones de lluvia y calidad del suelo superiores y estas inferiores, pero estas son las adecuadas para sitios muy áridos y donde haya problemas graves de sequía. Quiero decir también que estas suelen ser más dulces. Cuanto más gordas suelen ser más dulces, tienen mejor paladar, tienen menos taninos, y estas suelen ser más ásperas, mucho más ásperas. Hay una relación, porque estas grandes han salido de estas por un proceso evolutivo de selección que ha ido haciendo el ser humano, probablemente desde hace miles de años, pues se ha ido promoviendo el desarrollo de encinas que den bellotas de más calidad para el consumo y dejando de lado estas otras. Así pues tenemos que fijarnos en qué cogemos. Y lo mismo, pues en ciertas zonas de Castilla se da mucho el quejigo. Ahora no tengo a mano bellotas de quejigo. El quejigo es un árbol muy interesante, es intermedio entre el roble y la encina, porque tiene la hoja como la encina, aunque se diferencia, pero luego es más cescente, o sea, la hoja se seca como la del roble en invierno y se queda en el árbol. El quejigo es bastante interesante, pero hay que anotar dónde se cogen las bellotas y de qué quercus es, porque aquí sería completamente inadecuado, absolutamente inadecuado poner bellotas de quejigo, porque bueno, pues esto no da de sí en el terreno de la lluvia y luego la calidad del suelo es muy negativo. Igual los robles pues requieren más humedad y también temperaturas un poquito menos fuertes. Entonces estas gradaciones tenéis que tenerlas en cuenta cuando se haga todo esto, la operación arrendajo. Quiero decir que en muchas áreas de la península ibérica se produce también el fenómeno de que los árboles se quedan arbustivos, todo esto que hemos visto antes, y de lo que se llama chaparros, es decir, los chaparros no crecen hasta ser encinas. El chaparro, en otras condiciones, pues se queda redondeado y no sube. Hay varios motivos por eso, que es la falta de lluvia estival, la sequía estival que crece año tras año, pero también la falta de ganado. Cuando antes había ganado por los campos, pues por ejemplo las cabras le pegaban bocaos a las ramas de estos árboles y obligaban a que subieran. Ahora, cuando son terrenos baldíos, completamente abandonados, pues eso no sucede, y entonces tenemos extensiones enormes de arbolado de quercus, que no pasan de ser simplemente pues arbustos, y que dan una cantidad muy pequeña de bellotas. Si esos árboles hubieran llegado a ser encinas, pues podían dar 10, 12 kilos, 15, y sin embargo, cuando los vemos en su forma arbustiva actual, pues se quedan a lo mejor en
medio kilo, si llega, ¿no? Entonces eso también es un empobrecimiento, porque a menos bellota, menos regeneración del bosque, esto es así, ¿no? Y bueno, pues estos son todos los mecanismos que nos están llevando de una península ibérica llena de árboles a una península ibérica desertizada. Bueno, pues vamos a seguir viendo algunas otras aquí a este lado del cerro, ya más bien en su orientación este. Se ha vuelto a hacer ahí una forestación hace 2 años que también deseo haceros alguna observación al respecto. Bueno, vamos para allá. Aquí estamos ante otras encinas que también han sido forestadas, se han puesto hace 2 años, creo, 3. Entonces esto ya son árboles que en el vivero han alcanzado mucha más altura, pueden tener 7 sabias, o sea, 7 años, y bien, pues aquí están, ¿no? Pero claro, les ponen riego. Bueno, esto a mí no me convence nada, ¿no? Porque esto es artificial y se crea un tipo de árbol que no es capaz de resistir los avatares climáticos hoy tan complejos. He de señalar también que es un tipo de encina totalmente inadecuada para una orientación sur, porque sus hojas manifiestan que no son pinchosas, no son ásperas, por lo tanto quiere decir que pierde mucha agua, bueno, por supuesto una cantidad ínfima en términos absolutos, pero para ella es mucha agua en los peores días del verano. Tenía que haberse elegido una especie más agreste, más rústica para ponerla aquí. Han intentado que sobrevivan en la orientación sur, pues metiendo muy al fondo, haciendo que el árbol ya sea grande cuando se ha puesto aquí y poniéndole el riego. A mí estas cosas no me convencen y creo que, bueno, pues hubiera sido mucho mejor hacerlo en la forma que yo decía antes, buscando una orientación con una estrategia a largo plazo. Aquí han puesto varias de estas, podéis ver para allá más, y alguna de ellas le he visto dos o tres bellotas, pero claro, estos árboles ya tendrían que dar por lo menos medio kilo de bellotas. Significa pues que la situación suya es muy delicada y a pesar de todo lo que se ha hecho con ellos, pues no van bien, ¿no? La falta de bellotas es indicativa de cómo no es el lugar adecuado. Incluso algunos, aquel por de allí, por ejemplo, mira, en la parte de arriba apenas tiene hojas. La defoliación de los árboles es una de las expresiones de mala salud del árbol. Cuando un árbol empieza a defoliarse, pues malo. Y algunos de ellos he observado que tienen síntomas de lo que parece ser la seca, aquella rama de allí de color marrón, porque esta la observé antes y no, es que se había partido, por lo tanto se ha secado, pero aquella de allí. Dicen que en los viveros te garantizan árboles quercus que estén libres de la seca, pero yo no lo veo así, ¿no? Yo pienso que los viveros homologados y obligatorios pues tienen la ventaja para el Estado que te cobran los impuestos, mientras que si la gente por su cuenta hace un vivero casero, pues no te pueden cobrar nada. Quería decir también algo sobre este árbol que hay aquí, este de aquí. Este, claro, no es un quercus, este es un álamo negro, negrillo, algunos también le llaman olmo. Observar que está bastante sano, da gusto verle. Yo entiendo que este ha nacido de forma espontánea a partir de las semillas de los vilanos que los álamos negros lanzan a principios de la primavera. El álamo negro ahora está en una situación difícil porque una vez que la grafiosis destrozó a los olmos, ahora se está cebando con los álamos negros, que es una especie muy parecida, y se manifiesta en que las hojas a finales del verano, que es la época en que estamos haciendo este paseo botánico, pues están con unas manchas características que se van ampliando y entonces la hoja se cae. Aquí veis que no tienen nada. Me maravilla verlo así, me alegra, porque es un árbol que a mí me gusta mucho, han nacido ahí los dos juntos y bien, pues sería cuestión de estudiar por qué este tipo de álamo negro pues aguanta bien la grafiosis y sería, pues ya os digo, seleccionarlo y escogerlo, ¿no? Incluso en un sitio tan difícil. Mira, aquí este árbol sí crece porque el álamo negro aguanta todo, aguanta casi todo, ¿no? Pero otros pues no es así. El que lo aguante mejor que las encinas, por ejemplo, allí veis que aquella de allí, aquella encina tiene una serie de ramas, ya yo veo desde aquí dos ramas
3 quizá, de color tabaco. Eso puede ser un síntoma de la seca y es muy preocupante, porque al fin y al cabo pues este es un árbol que no aporta nada más que la madera, la sombra, el agua, pero no aporta frutos ni para los animales ni tampoco para los seres humanos. En la zona en que estamos no hay encinas próximas, todo esto se ha traído desde relativamente lejos, y tampoco hay arrendajos. Aquí no hay arrendajos, o yo nunca los he visto, y también se manifiesta porque debajo de todos estos pinos de repoblación pues no aparecen las características nascencias de Quercus, porque los arrendajos a veces hacen sus depósitos de bellotas entre las raíces o en la parte, en el pie de un pino. Aquí vemos que aquello es pino carrasco, todos estos de por aquí son pino carrasco, aquí tenemos otro que me parece que es pino pinaster. Bueno, las cosas que se hicieron, ¿no? El pino carrasco es más autóctono y con todo, que es aquello del fondo, que estos que se ven por aquí, ¿no? También se ha intentado forestar este lado sureste del cerro con almendros. En principio la idea es buena, el almendro pues es un árbol muy mediterráneo que lo aguanta casi todo, y se han puesto también a partir de vivero pues estos almendros, aquí un montoncito de almendros, también con riego. A mí esto del riego no, si los árboles no son capaces de sobrevivir por sí mismos, pues es que poner riego no les aporta nada. Tengo aquí una almendra, esta, que es enorme, y a mí me gusta tocarla porque es tan inmensa, pero no es de estos árboles que yo sepa todavía no han dado almendras este año, no sé si las llegarán a dar alguna vez, pero esta es una almendra enorme y su tamaño depende mucho del año. Esto fue en un año que llovió mucho y por lo tanto dieron almendras. Este año, que ha sido mucho más seco, el mismo árbol que le tengo localizado y lo visito de vez en cuando, pues ha dado almendras que son exactamente la mitad. Eso no quiere decir que sea necesariamente malo, ¿no? Porque estas almendras más grandes pues tienen un sabor menos intenso, mientras que en los años secos pues la intensidad y la cantidad de nutrientes y las características de sabor y olor pues son mejores. Pero bueno, es precioso esto, ¿verdad? Ahora vamos a disfrutar de este árbol grande, que es una acacia espinosa, que aparece aquí en una bifurcación de caminos, lo cual le da mucha elegancia. En primer lugar observamos que la acacia esta está bastante sana y no se ve amarillar las hojas, está ya echando sus frutos particulares, y nos agrada mucho, cuando la gente pasa por aquí, agrada mucho ver un árbol de estas características. El conocimiento de los árboles es fundamental para amarlos. El amor a los árboles se tiene que manifestar en un esfuerzo por entenderlos, en una voluntad de comprenderlos, en su soledad, pero también en su solidez. Observar este árbol, lo sólido que es, la impresión de fuerza y de energía, de vitalidad, de decir, aquí estoy soportándolo todo, a pesar de que esto es un camino realmente concurrido, pues, y la tierra está muy apelmazada, está muy dura, pero el árbol permanece contra todas las dificultades. Ya sabéis que hay gente que propone lo de abrazar los árboles, yo estoy de acuerdo, ¿no? Y es muy interesante pues abrazarse a los árboles, no solamente para recibir su energía, sino también para manifestarle nuestro amor. Aquí tiene que ser un dar y recibir, ellos nos dan su energía, su vitalidad, su solidez, y nosotros les manifestamos nuestro amor, un amor que se tiene que manifestar en actos. También tenemos que procurar que los actos nuestros, como lo que es la operación Arrendajo, contribuyan a que en unos decenios la península ibérica vuelva a ser un lugar con árboles, con muchos más árboles y por tanto con vida. Entonces pues me abrazo a él y estoy aquí un ratito pues abrazado a este árbol, que lo hago a menudo cuando paso por aquí, y hoy quería hacerlo en relación con el asunto de la operación Arrendajo. Estamos ahora en un microbosquete de abedules. Aquí son 5 abedules, es el árbol siberiano, y aquí se mantiene precisamente porque hay una corriente de agua próxima.
El abedul puede tener temperaturas, aceptar temperaturas altas, siempre que esté muy bien hidratado, muy bien regado. Una zona de abedulares enormes hasta hace 30 años era La Mancha, aunque os parezca mentira. Como en La Mancha hay bastantes zonas pantanosas, siempre que no fueran salinas, entonces allí se daban mucho los abedules y había abedulares muy hermosos que poco a poco pues van desapareciendo. El abedul está en malas condiciones aquí en la península ibérica, y quizá cuando acabemos con la campaña de la bellota, con el proyecto Arrendajo, pues deberíamos pensar en hacer algo a favor del abedul, que es un árbol autóctono bastante interesante. En el pasado, en la época preagrícola, cuando la humanidad vivía de los bosques y de los árboles, se utilizaba de dos maneras para la alimentación humana. Se quitaba la corteza, esta corteza blanca tan bonita, se molía y con ella se hacía una especie de pan. Y en segundo lugar, se sangraba la savia, se fermentaba y se tomaba un vino de abedul. Todo esto, pues, bueno, yo no conozco a nadie que haga pan de corteza de abedul, pero sí conozco a algunas personas que han intentado hacer vino de la savia del abedul, o un líquido, digamos, que fermenta y se convierte en azucarado. Pues es un árbol precioso, aquí le tenéis, con sus características florescencias, con sus hojas, y pues es interesante que podamos verlo todavía, aunque manifiesta quizá algunos síntomas de, bueno, deterioro biológico, como pues una parte significativa, están marrones, etcétera. Bien, pues ya hemos visto un árbol autóctono más. Esta es otra frondosa autóctona, creo que es un arce de Montpellier, pero no estoy totalmente seguro, ¿eh? Tened en cuenta que mi conocimiento del arbolado es limitado y puede ser que haya gente que entienda más que yo, entonces pues en lo que me equivoque me corregís, ¿no? Esto tiene un color verde muy intenso, es precioso, y ahora ya en un mes, a finales de octubre, pues se vuelve de color rojo intenso, y es muy agradable, muy interesante ver cómo se ponen, ¿no? Viran con el frío nocturno, en cuanto que la temperatura por las noches empieza a bajar ya de 10 grados a 9 grados, inmediatamente viran y ya hay que esperar a la primavera siguiente. Bueno, pues es otro árbol autóctono más. Este es un árbol singular, no sabría decir mucho más de él, ¿no? Solo que me gusta pues en el otoño ver el color tan peculiar de sus hojas. Esta es otra frondosa autóctona, el almez. Es un árbol muy interesante, muy agradable, que ahora está siendo usado masivamente como árbol ornamental, árbol de jardinería. Bueno, pues bien, no tengo nada en contra. Aquí observamos en como ya las frutillas, que son estas bolitas amarillas, pues están empezando a virar hacia el color oscuro. Hay alguna, observa ya una. Esto es comestible, en el pasado se comía y los niños lo tomaban como una golosina. Hoy prácticamente se ha dejado de comer y es una pena. Si queremos convertir los árboles en fuente de alimentación, pues habría otra vez que volver a comer los frutillos del almez. Ahora vamos a saludar y vamos a abrazar a este almendro, que es un almendro centenario, que veis aquí, que es maravilloso. Ya tiene algunos síntomas de ancianidad, las ramas de arriba, muchas de ellas ya están sin hojas, pero claro, hay que entender que este almendro puede llevar aquí 300, 350 años. Significa que ya estaba en los tiempos en que Pepe Botella, el llamado José I, pues andaba por aquí molestando y fastidiando a la gente, ¿no? Y desde entonces pues ha pasado mucho tiempo y aquí nos lo encontramos. Cuando florece a partir del 15 de febrero, viene gente a hacerle fotografías y también a grabarlo, y vienen niños a observar. La contemplación de la belleza de la naturaleza es una parte decisiva de la educación del ser humano. El ser humano debe observar y debe de apreciar y debe de sentirse eufórico y realizado emocionalmente con la belleza de los árboles. Si amamos a los árboles también por su belleza y no solo por su utilidad, entonces nuestra relación con ellos será mucho mejor y el bosque irá adelante. Aquí
El almendro este, pues tal vez no le quede ya mucho tiempo, pero permite hacer una reflexión sobre la combinación de frutales con árboles ornamentales. Muchos frutales son muy rústicos, son árboles casi de la naturaleza, por ejemplo los cerezos silvestres, algunas variedades silvestres de ciruelas. En algunas áreas de Castilla hay muchos ciruelos que se dan solos, que son silvestres, dan unas ciruelas muy ácidas, pero hay que esperar justamente para la primera quincena de octubre y entonces se ponen muy dulces y son muy agradables de comer. Y tendríamos que buscar estas variedades rústicas, antiguas, para ponerlas en los jardines, en los parques, a fin de que los niños y las niñas vean cómo es la naturaleza realmente, sin artificiosidades y con la menor número de intervenciones humanas. Igual pasa con este árbol, el almendro, con el pino piñonero. Mirad, aquí he encontrado, antes se la enseño aquí, no sé si se verá, pero bueno, es una almendra aquí que la acabo de coger del suelo y que es bastante grande, bastante buena. A veces pues vienen niños, las cogen y luego se van por ahí a partirlas en unas piedras próximas y se las van comiendo. Así pues deberíamos buscar esta combinación del jardín, el vergel. Por vergel se entiende el espacio donde crecen árboles frutales, incluso de la huerta. Esta combinación de todo con todo, incluido el monte, haría un efecto muy bueno para cada uno de los árboles, para las personas, para los animales, para la flora. Estas divisiones son artificiales y deberíamos irlas eliminando paso a paso. Bueno, pues me despido del árbol este enorme con un abrazo de reconocimiento a su grandeza, a su belleza, a su sublimidad, y le doy un abrazo en la rama más grande, en el tronco más grande, procurando, eso sí, no llenarme de resina, que haya una mancha de resina. Vamos a ver ahora otra de las operaciones que hay que hacer para llevar adelante el proyecto Arrendajo, que es hacerse con hojas de adelfa. Esto es una adelfa, también es un arbusto autóctono verdaderamente tóxico. Por eso yo lo estoy tocando con guantes. Se trata de coger unas hojas de adelfa, meterlas en esta bolsa de papel, un buen montón, porque luego hay que ponerlas junto con las bellotas. ¿Para qué? Pues para impedir que los ratones de campo, que si ponemos en una zona determinada las bellotas, pues van a venir un montón de ratones de campo y entonces esto les ahuyenta. La operación ya la diremos en otro vídeo y en otros textos, pues consiste en abrir un hoyo de unos 30-40 centímetros, luego volverle a echar tierra para que las raíces de la bellota tengan debajo de sí 20 o 25 centímetros de suelo mullido, y se colocan las bellotas, las 2-3 bellotas en el hoyo. Pero todo esto se espolvorea con estas hojas de adelfa, que primero hay que cogerlas y luego dejarlas secar. Entonces pues vamos cogiendo, la adelfa es muy común, y la vamos metiendo siempre en papel o en tela. Vamos cogiendo y hay que dejar que se sequen y luego se van así aplastando y se deben echar. Todo esto pues sí conviene. Hay gente que dice que no hace falta, que no son tan tóxicas, que son tóxicas solo cuando se toman como en infusión, ¿no? Como veis, pues la cosa tiene, mira, esta es muy grande, voy a echar esta. La cosa tiene su complejidad y hay que saberlo hacer, como lo que antes decía. En suelos en donde la calidad sea un poquito mayor y donde las condiciones de humedad sean mayores, pues en cada agujero hay que poner 2 bellotas, pero en aquellos que son más difíciles, más áridos, conviene poner 3. ¿Por qué? Porque a lo mejor 2 no germinan y una germina. Entonces eso significa que si ponemos 3, pues hemos logrado algo, pero si ponemos 2 y ninguna de las 2 germina, pues nada. Esto es otra cuestión también que hay que tener en cuenta en relación con lo que hemos visto al principio de mi intervención. Bueno, pues se sigue así hasta que se haya reunido, pues llenar toda esta bolsa y más bolsas, ¿no? Por lo tanto, pues la cosa tiene su complejidad y tiene su trabajo. Quiere decir que la gente que se toma esto como un juego, se debería buscar otro juego. La destrucción medioambiental en la península ibérica es tan enorme que requiere un esfuerzo grande, un trabajo, una dedicación, un entusiasmo,
un saber estar aguantando los inconvenientes del esfuerzo y hacerlo durante muchos años. Yo en mi libro, que he enseñado antes, Naturaleza, Ruralidad y Civilización, explico que serán necesarios probablemente 100 años para conseguir una recuperación suficiente del bosque y quizá 20 años para revertir el proceso de desertificación. Ahora vamos a más, entonces en 20 años podríamos parar el proceso, que ya no hubiera más desertificación y que se empezara a recuperar otro poquito. Y hay que hacer todas estas operaciones porque si no, la cosa no sale bien. Hemos cambiado de escenario y estamos ahora en un pinar de repoblación. Como ha llovido hace unos días, pues se encuentra más verde, en apariencia es mejor, pero esto en verano pues es un lugar desolado. Y hemos venido aquí para ver sobre el terreno la acción forestadora de los arrendajos. Aquí veis una encina que está tirando bien para arriba, ya puede tener 8 años, que surge de las raíces de un pino de repoblación. Y esto es la obra característica de los arrendajos, lo meten ahí, meten las semillas ahí, quizá las bellotas, para lograr que acordarse luego de ellas, y si por algún motivo se les olvida o similares, pues entonces fructifican. Y aquí tenemos pues la consecuencia de este olvido. O si se observa allí, las hojas son hojas bien adaptadas, son hojas que pinchan de la encina. Esta es una variedad de encina bien adaptada a las condiciones de sequedad del clima aquí en la meseta. Se encuentra relativamente sana, menos esas hojitas de allá, esa ramita de allá, que pudiera indicar que tiene el problema de la seca, esta extraña enfermedad cuya etiología se desconoce, que es tan preocupante y tan inquietante para los quercus. Pero bueno, por el momento pues está ahí y es agradable de ver. Aquí nos encontramos con lo mismo, el árbol del pino un pino artificial, y en su pie, exactamente en el pie del árbol, surge de nuevo pues esta encinita, que más bien habría que llamarla chaparro todavía. Esta puede tener 5 años y aquí la vemos pues también con unas hojas también pinchosas, bien adaptadas a las condiciones de sequedad ambiental. Aquí hay otra. Esta no está puesta al pie de un pino, sino que ha salido directamente. Es curioso que aquí las hojas sean diferentes, y se observa desde allí, pues estas no pinchan, indica que el origen de las bellotas que han dado origen a este chaparro, pues son otras que esas de ahí. Lo que sí observo es que no tienen bellotas, eso es preocupante porque significa una debilidad biológica de la planta, pero sí tienen los brotes de la primavera pasada. Aquí lo observamos, los brotes que van hacia adelante. Esto es esperanzador, pero lo que es de aquí pues no es esperanzador. Aquí con todo el pinar pues proporciona un tipo de sombra un poco mejor en verano, que permite a las encinas, a los chaparros, tirar adelante en el momento crítico cuando se salen, que son los 3 primeros años. Los 3 primeros años, incluso hasta 5, como sus raíces son pequeñas, por mucho que echen raíces para el fondo, pues no llegan a lugares donde hay humedad, donde el suelo es húmedo. Una encina grande, pues puede echar raíces incluso 10, 15 metros, incluso 20 de profundidad, pero claro, una encina grande. Pero eso, ¿qué sucede ahora con la extensión de la sequía estival? Que incluso las bellotas que germinan, pongamos en el mes de febrero, marzo y abril, pues si viene un verano excesivamente seco, que es cada vez más habitual, pues no lo soportan al tener raíces muy pequeñas y acaban secándose, y esto frustra mucho la regeneración natural del bosque. Aquí tenemos también otra clásica salida al pie de un pino, pero esta encinilla de unos 3-4 años tiene un problema grave. No sabría exactamente si es porque se está secando o porque es la seca, pero bueno, más bien me inclino desgraciadamente porque es la seca, la enfermedad, y ya va bastante avanzada. Si veis, ya pues tiene casi la mitad de las hojas afectadas. La ampliación de la enfermedad esta
nos tiene que llamar a hacer un trabajo de forestación mayor, puesto que el número de encinas y de chaparros y de otros quercus afectados por la seca crece y debemos de poner manos a la obra a forestar y forestar todo lo que podamos. Tenemos aquí un roble. No sabría decir exactamente si es un melojo o es un roble atlántico o es un roble americano, porque no tiene bellotas, pero sí sabemos que esto es por una forestación. Aquí vemos todavía el alcorque y muy probablemente lo harían de plantón, es decir, pondrían el plantón hace 6 o 7 años y luego ha ido creciendo y ya tiene sus 2,5 metros y está fuera de peligro, se le ve bastante sano, salvo la cuestión de que no tiene bellotas. Eso, ya lo he dicho varias veces, pues produce una cierta inquietud, pero por el momento pues está aquí y estoy seguro que cuando hagamos o hagáis el trabajo de forestación, pues pasados unos años podréis ir a los sitios donde lo habéis hecho y ver los quercus que habéis puesto. Observad, no sé si se verá bien, que está bien elegido el lugar, es una zona baja, no lo han puesto ahí arriba, sino han buscado un sitio bajo, porque el roble necesita, por un lado, más humedad y por otro lado un poquito menos de calor que el resto de los quercus. Y entonces pues está bien elegido el lugar, incluso cae un poquito cuando llueve y recibe más agua que otros sitios. Excelente idea, y quien lo haya hecho, que no sé quién ha hecho esto, pues nada, pues mis felicitaciones por el trabajo. Tenemos aquí un roble que tiene bellota. Si observáis, pues por aquí se le ve la bellota. ¿Dónde estaba? Mira, aquí por ejemplo tiene 2 bellotas. Entiendo por el tipo de bellota y el tipo de hoja que es un roble americano. Bueno, se trajo y ya está aquí naturalizado. Mira, allí tiene más. Está todavía verde. Aquí se ve mejor la bellota. Y bueno, es una variedad de roble diferente, incluso la hoja es bastante diferente al melojo. Quiero decir que me puedo equivocar, y si tal, pues me hacéis una observación y una corrección con mucho gusto. Aquí sigue habiendo más robles. Este posiblemente sea por la hoja melojo. Aquí encontramos una bellota. Uy, se ha caído. Si se caen tan pronto es porque deben de estar bastante parasitizadas. Parasitizada quiere decir que bueno, pues que no están en condiciones, ¿no? Mira, aquí tenemos también estas bellotas que son distintas de las otras, pero bueno, aquí es distinto, es tipológicamente distintas, aunque ahora que lo veo más de cerca, pues me parece que puede ser roble americano también, o quizás hayan hibridado, porque estos árboles, al estar muy próximos genéticamente, se hibridan. Esto ha salido de forestación con plantones, ahí se ve bien, y este otro de aquí también. Este es curioso que tiene una bellota de un color raro, como verde muy pálido, amarillo. El caso es que el árbol se ve en buenas condiciones y tiene relativamente bellotas, diferentes de las otras, más alargadas, y por el tipo de hoja yo entiendo que sí, que este es un melojo. El melojo es el roble de la meseta, el roble que es el autóctono en los terrenos secos y con temperaturas extremas del interior de la península ibérica. Aquí los robles se dan mejor porque tenemos un arroyo ahí un poquito más allá, que ya es una torrentera porque en verano no corre, pero en invierno, cuando empiezan las lluvias del otoño, pues sí corre, sí funciona un poquito. Y este otro está atacado, tiene las hojas atacadas por alguna enfermedad, quizás sean hongos o otros, y también tiene alguna bellota, aunque menos. Este ya es un árbol de buen porte, quizá ya con 10 años o 12, y está en condiciones pues difíciles, pero probablemente suelte esta hoja y el año que viene esté mejor.
Bien, pues hemos llegado al final de estas explicaciones, aquí debajo de un roble que tiene bellotas, ahí hay una, por ejemplo, tiene algunas, y pues ya solo queda decir que todo consiste en coger una azada, coger el saco de bellotas, coger las hojas de adelfa para evitar la voracidad de los ratones y buscarse sitios adecuados, cumpliendo todas estas condiciones, en qué sitio poner determinadas bellotas, hay que anotar dónde se cojan, pero todo esto ya lo haremos de una manera más sistemática, en una especie de manual gráfico de instrucciones en los próximos vídeos. Quiero también decir a este ecologismo de pancarta que a mí me gustaría que se reconvirtiera en ecologismo de azada, porque salir a pasear las pancartas y luego volverse a su casa y sentarse ante las pantallas, la verdad es que no resuelve nada, y tampoco resuelve nada confiar en las instituciones, porque el desastre ecológico y medioambiental lo han hecho las instituciones, no lo ha hecho la gente, no lo ha hecho el pueblo ha sufrido ese desastre. Fue cuando las instituciones con la revolución liberal se convierten en dueños del país porque arrinconan los sistemas de autogobierno popular y el comunal, cuando el bosque se colapsa. Por tanto, dejemos de tener una confianza pueril en las instituciones, en los partidos, y tengamos confianza ¿en quién? En nosotros y en nosotros mismos, en nuestra capacidad de compromiso, de esfuerzo, de inteligencia, de responsabilidad, y eso es lo que tenemos que hacer. También, antes he estado enseñando unas bellotas, yo quería decir que las bellotas van cambiando de color con los años. Esta es del año pasado y tiene un color marrón más oscuro, sin embargo esta de hace ya años, aunque es más pequeña, tiene un color más claro. Esta bellota que yo la cogí, me parece, en enero de este año, o sea, en la campaña pasada, ya han perdido poder germinativo, solo hay que ponérsela al oído y ver cómo hacen ruido. Más o menos, si cogemos una bellota en, pongamos, diciembre, tenemos que ponerlas antes de abril, porque luego ya pierden potencial germinativo y podemos darnos la paliza de hacer hoyos posteriormente, que tampoco es adecuado, porque ya hace más calor, hacerlos en mayo, junio, julio, y no. Hay que hacerlo pues en estos 4 meses, noviembre, diciembre, enero, febrero, como mucho marzo. Bien, pues amigos y amigas, me despido, hasta la próxima vez y hasta luego.